Estamos en compañía de uno de los mejores pianistas para ballet de México. Actualmente, acompaña las clases de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y del Centro Cultural Olinjo Listli. Ha trabajado con la Compañía Nacional de Danza y con la Ópera de París. Ha coordinado diversos proyectos por todo el mundo, sobre todo en España y Canadá, además de ser compositor, profesor de música y musicólogo. Es un gran especialista en los estudios de Dalcroze. Démosle una bienvenida a Javier Sandoval. Bueno, es definitivo, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué es lo que se baila? Bueno, lo que se baila es la música. Es definitivo, es la esencia, ¿no? Por eso es difícil pensar uno sin el otro. Yo en el caso de la música y la danza, en la educación musical y en la educación dancística, sí las considero fusionadas. En mi percepción, yo no lo considero, o sea, digamos, multidisciplinario ni siquiera, y ni interdisciplinario. Yo sí lo considero transdisciplinario. Voy a poner un ejemplo. Yo siempre hablo, no sé, me gusta poner el ejemplo del gospel. Es un estilo que se desarrolló mucho al sur de Estados Unidos, con la comunidad afroamericana. Y bueno, todos hemos visto el gospel, ¿no? Y, ¡hey, malo! Etcétera. Imaginemos que le diríamos a los cantantes de gospel, bailarines de gospel, que les dijéramos, no, solo cantas sin el movimiento, ¿no? Malo, y ya no es gospel, podrá ser otra cosa, puede ser un recital, no sé, de cantantes, ¿no? O al revés, ¿no? Digamos, no queremos que canten, solo muévanse, ¿no? Entonces, pues, serían como porristas, pues que está bien, ¿no? Pero ya no sería gospel, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Entonces lo mismo, en la clase de danza, la música para el movimiento, yo la considero que es en esencia transdisciplinario. Bueno, hablando acerca de la relación entre música y danza y específicamente en una clase de técnica en cuanto a todos sus recursos, como puede ser el acompañamiento musical, si hablamos específicamente de un conocimiento como tal, nos podemos sobre todo referir a diferentes, digamos, aspectos. Es como un conocimiento como tal. En mi caso, yo como maestro y como pianista, yo lo entiendo por una parte, todo lo que es el conocimiento teórico, toda la cuestión que tiene que ver con términos, conceptos y por supuesto aplicados también a la práctica, es muy importante eso. Por otra parte, también debemos resaltar, si queremos referirnos nada más a un conocimiento musical, qué tanto nos aplica hacia la otra cuestión del aspecto importante, que es la musicalidad. Y sobre todo, como tercer aspecto, en el caso de la danza, la musicalidad, no únicamente como instrumentista o cantante, sino como bailarín. Entonces, entendiéndolo un poco de esa manera, en ese panorama, podremos ir viendo cuál es la importancia del conocimiento musical en una clase de técnica de la danza. No se trata nada más de tener la teoría y por otra parte la práctica desconectados, ¿no? Se trata de llevarlo hacia allá. Entonces, específicamente, concretamente a qué me refiero, digamos un término como el fraseo musical. ¿En qué me servirá como alumno tener el conocimiento de fraseo musical si yo no lo respiro? Digamos, no lo llevo orgánicamente para mi movimiento. Ya estoy agarrando un recurso teórico, el fraseo musical, la melodía, todos esos aspectos, pero si yo no lo internalizo y no junto este conocimiento, digamos, que me da en la teoría, ya sea de manera científica, y no lo llevo a lo empírico, no me ayudaría mucho y habría una desconexión. Entonces, por lo tanto, es
muy importante el conocimiento musical dentro de una clase de técnica de la danza clásica. Bueno, con una educación musical de aprendizaje significativo para el alumno, ¿qué estamos ganando con el alumno a que se beneficie en el aprendizaje? Mejor concentración, una mejor memorización, una mejor, una mejor manera de pararse, de respirar, de hablar. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Siempre hay muchos cursos en la sociedad de cómo hacer oratoria, cómo hablar, pero es muy poco la cantidad que yo he visto de cursos para escuchar, de apreciación musical. Entonces, ya de ahí ya estamos, a ver, me están enseñando a cantar, a hablar, a proyectar mi voz. ¿Y quién nos enseña a escuchar? Cuando además hay muchos niveles, ¿no? Por señalar a Pierre Schaeffer nada más, tenemos el oír, que es inevitable. Uno no puede hacer nada y es inevitable oír, perdón. Dos, justamente escuchar. El escuchar ya es estar un poco más atento. Después tenemos el entender. Entonces, el entender ya es específicamente realizar algo que lo absorbo a ese nivel. Y el último nivel, comprender, en donde yo ya mismo puedo hasta enseñar todo lo que pasó por todo desde oír, ¿no? Entonces, bueno, ayuda, también la educación musical, cada vez más se ve en el razonamiento matemático, ¿no? Hay la interrelación fabulosa con la historia y bueno, me faltan muchos por mencionar algunas cosas. Entonces, si en la música misma tenemos tantas herramientas, ahora imaginémonos qué tanto nos beneficia retomar de esta disciplina para el movimiento. Ahora, específicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, en la danza se habla mucho de una cuestión de continuidad. Mucho se habla de la línea del movimiento. Yo hago muchas similitudes constantemente y cuando se piden poses en el ballet, en la danza, ¿cómo serían estas poses o estos pasos si los emparentamos con la música? En la música me estoy refiriendo específicamente a los acordes. Los acordes y las poses, si los llevamos a un lenguaje visual, serían las fotografías. Y entonces, si uno ve las secuencias fotográficas, digamos, sí pueden estar conectadas, pero no tienen esta fluidez que sí pensamos en un video como este, o una película, en donde ya tenemos una línea fluida. Y entonces, ¿eso cómo lo emparentamos? Bueno, en la música son las progresiones armónicas, que nos dan una marcha armónica, y que lo dan la secuencia de los pasos mismos, ¿no? Y esto ya lo enriquecemos con la melodía y la respiración. Otro punto justamente, para enseñar a respirar. ¿Y de qué estamos hablando? ¿No? Bueno, me tienen que enseñar a respirar como ser humano, dentro del movimiento, por supuesto, ¿no? Entonces, para enseñar la melodía, yo como maestro de música, algo que me ayuda mucho dentro de la música es el canto, por supuesto. Es esencial, es un consejo maravilloso y sobre todo para alumnos de docencia. Mediante el canto se resalta la melodía y uno aprende a respirar. Pero hasta hablar, o sea, como les decía, ¿no? El mismo hablar, el estructurar las frases como ahora mismo lo estoy tratando de ejemplificar, ¿no? Un principio, un punto, digamos, máximo y un final, ¿no? El fraseo. Y por supuesto, el elemento básico que se señala es el ritmo, en la cuestión de pulso, en la cuestión de pies rítmicos. Entonces, aquí lo interesante de la pregunta es que lo podríamos hacer de ambos lados. ¿Qué tanto beneficia la danza a la educación de la música y qué tanto la educación de la música a la educación de la danza? Yo puedo decir directamente, para concluir esta pregunta, que en mi caso, como pianista, clavecinista, algo que siempre los maestros le dicen a uno es
canta con el instrumento, canta con el instrumento. Y es muy difícil, por decir, pero ¿cómo canto la melodía? O sea, puedo ver a Glenn Gould cantando, haciendo el piano, ¿no? Pero es muy difícil comprender esa cuestión de asimilarlo, de hacerlo orgánico y cantar con el instrumento, hasta que llego a una escuela de danza y al tener la cuestión visual del movimiento, entender el movimiento, a frasear con el bailarín, desde el instrumento aprendo a cantar con el instrumento. Entonces es maravilloso. Yo digo que no solo es una herramienta, son múltiples herramientas que en una clase el maestro puede y las tiene, sabiendo utilizar muy bien, ¿no?, la música. Mi idea es que es definitivo tener acuerdos en cuanto a términos. Son dos lenguajes que tienen un mismo propósito en una clase. Entonces, es como juntar a dos personas de diferentes países hacia un mismo propósito. Entonces, lo primero, debe haber ciertos acuerdos, aunque uno no domine el idioma del otro y viceversa, sí debe haber un entendimiento, al menos. Entonces, en ese caso, es muy importante entender los términos y los conceptos. Por supuesto que se recomienda entre ambas disciplinas, digamos, el músico acompañante, el maestro y el alumno, que se tengan cuestiones y principios básicos de cada disciplina. Es como cuando uno va de viaje, ¿no? Entonces, cuando uno va de viaje a un país donde no sabemos nada el idioma, vamos a tener los básicos, cómo movernos, ¿no? ¿Dónde como? ¿Dónde hay de comer? Creo que todos, ¿no?, entenderían. Se dice así, bueno, muy bien. Ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces, con eso uno ya se puede mover. Lo mismo lo podemos aplicar a una clase. Y por supuesto que entre más uno va profundizando, entre más uno va adentrándose en un país por explorar, pues va dominando el terreno. Entonces, es muy importante esta parte. La musicalidad, entendiéndola, digamos, como en general, la vamos a ver desde el punto de vista de cómo la musicalidad de un pianista se transmite a desarrollar la musicalidad de un bailarín. Y tenemos a un maestro que lo va dirigiendo esto como un director de orquesta en una clase. Y por supuesto, en este caso lo vamos a hacer específicamente hacia la musicalidad de movimiento en el cuerpo. Como les decía anteriormente, son tres aspectos principales hablando del conocimiento musical, enfocado a la educación musical, sobre todo, ¿no? Les decía, bueno, los términos, los conceptos, la teoría, la musicalidad como instrumentista, como un cantante, etcétera, un músico. Y también la musicalidad, pero ya desarrollada por un bailarín. Aquí se hago esta diferencia de musicalidad porque los fines son diferentes. Entonces, digamos, para un pianista acompañante, aquí me centro bastante en la formación de un pianista acompañante en cuestión de musicalidad y de un desarrollo profesional. Se aspira realmente a frasear con el instrumento, con la voz y sobre todo un aspecto muy importante, a transmitir. Sí podríamos generalizar, realmente sí hay compases más usuales. Bueno, directamente el famosísimo, como yo lo digo, el 4/4, es muy famoso no solo en la danza, en toda la música en general. El 3/4, por supuesto, y el 2/4. Ya en una proporción menor y normalmente hacia allegro, el 6/8, lo tenemos. Ya entre los menos usuales, pues sí podríamos señalar, por supuesto, el caso del 12/8, el caso del 9/8. Pero cabe señalar algo. Aquí, para los que, bueno, en general, los que no están muy adentrados en la teoría de la música,
pero que han escuchado esto de cuartos a octavos, etcétera, los quebrados que nos quebraban tanto en las clases de matemáticas cuando era un niño. Sí hay que señalar que el cuarto es la negra, ¿no? Es el valor de la nota negra. Entonces estamos hablando que tiene que ver con una proporción de 60 digamos en un segundo, ¿no? Lo que es un segundo, lo que marca en un reloj es un estándar, que uno ya lo puede variar con un metrónomo, por supuesto. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que es como poner una media, o sea, sobre vamos a poner de dónde partir para en una clase, como les hablaba antes de los acuerdos, entonces se pone una media que es la negra y que lo podemos señalar en dinámica como un andante o un andante moderato, etcétera, que es una medida estándar. Es como si les dijera, camina moderado. Entonces, todos haríamos esto, ¿no? Entonces, vamos a la negra. De ahí, ya lo que se hace es, digamos, si hubiéramos requerido algo más rápido, entonces ya nos vamos a las corcheas, que serán los octavos. Entonces, por eso es que son más usuales los cuartos, las negras, ¿no? Pero, sin embargo, aquí es como todo un material con el que podemos jugar mucho. Entonces, realmente, yo siempre les comento a mis alumnos, les digo, a veces hay 3/4, independientemente de la lógica y digamos, de las características del movimiento que pueda hacer, digamos, un 3/4 allegro para un vals, podría yo utilizar tranquilamente un 3/8. Y eso le daría más el énfasis que se está buscando, ¿no? Entonces, aquí lo importante, nada más, lo que quiero resaltar es qué importante, sigo relacionando la primera pregunta, de qué tan importante es manejar y dominar lo más posible la teoría. Porque entonces así yo ya podría decir por qué específicamente ahora quiero un 12/8 en vez de un 4/4, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí, dejamos el predominio de 4/4, 3/4, 2/4, un poco menos, 6/8. Hay muchos casos, me voy a centrar en algunos específicamente. Digamos, voy a citar el caso de un alumno que no llevaba bien el ritmo, y quiero señalar que no nada más fue la música en sí misma, sino, como decías en preguntas anteriores, siempre relacionada al movimiento, ¿no? Yo por eso lo digo muy convencido que es transdisciplinario, ¿no? Está fundido, ¿no? Entonces, sí, el caso de este alumno, debo mencionar que para esto voy a citar la teoría de Jacques Dalcroze, en donde nos señala 3 puntos principales progresivos digamos, de desarrollo de la musicalidad. Entonces, él los vierte en 3 principales y muy basados a la cuestión rítmica, que tiene que ver con el pulso, propiamente con el ritmo, la coordinación rítmica y también el fraseo. El primer punto es la arritmia, en donde es muy complicado llevar un pulso sistemático. Si tuviéramos un pulso y yo quisiera ir con ese y no caigo, que es muy difícil hacerlo al revés, ¿no? O sea, esto sería, ¿no? Y yo si hiciera... Y entonces cuando veo a un alumno así, digo, bueno, hay un problema de arritmia, basado en la teoría de Dalcroze, 1920, ¿no? Otra que podríamos citar en el segundo término que señala Dalcroze en este seguimiento es la arritmia. La arritmia, ahora sí logramos ir con el pulso de manera mecánica, pero como un robot. Y entonces se está logrando ir con el movimiento, ya no hay arritmia, ya no hay el otro desfase, digamos, pero es únicamente un nivel que lo podríamos señalar como en calificaciones, un número 7, un 7 o un suficiente, porque no va más allá. Entonces, ahí no podríamos decir que hay música o arte, ¿no? Y entonces se da cuenta Dalcroze que llega hasta un nivel 3, en donde entonces ya tenemos esto. Ya tenemos un gusto, ya tenemos una estética,
muchos lo han dicho y mismo Dalcroze decía, ahí hay espíritu, hay un alma. Yo digo que es el Pinocho que está en el nivel rítmico y le pones, ¿no?, la chispa al Pinocho y al Pinocho ya es de carne y hueso. Entonces tenemos un tercer nivel. Bueno, en el caso específico que quiero señalar de este alumno, él era un nivel 1, nivel arrítmico, desde el examen de admisión. Entonces, muy preocupados, le hicieron mayores estudios, incluso con el psicólogo de la escuela, etcétera, y yo estaba perfectamente. Entonces, en mi caso, en mi experiencia, dije, creo que es momento de poner a prueba la teoría de Dalcroze. Y así lo hice. Entonces, con diversas dinámicas, en donde, por ejemplo, fue un trabajo también con la maestra de danza, fue un trabajo a la par, en donde fue desde que la maestra, ¿no?, tomaba su pierna y lo llevaba al otro lado, en donde se hacen muchas actividades de apreciación sensorial, en donde se hacía al niño un poco más, digamos, que estuviera más atento a los acentos de la música, muchas dinámicas en donde a veces, debo señalar que estas actividades se debe meter mucho juego para que también el alumno no se sienta examinado, ¿verdad? Como en el laboratorio, ¿no? Entonces, en estas actividades de juego están implícitas muchas cuestiones que ayudan, como por ejemplo, el que ellos deciden qué tanto distribuyen el sonido en el movimiento. Ellos lo hacen, ¿no? Y bueno, específicamente, ¿a qué me refiero? Por decir, se hacen unos trenes, yo le llamo trenes musicales, en donde, de acuerdo al pulso de la música que se está interpretando, ellos van decidiendo sus rutas, puede variar la velocidad, y entonces los destinos que ellos deciden los tienen que ir marcando o diseñando de alguna manera para no chocar, ¿no? Entonces, como señalar nada más como ejemplo ese tipo de actividades, nos ayudaron. Bueno, este alumno llegó a nivel 2 y al paso del tiempo, ya lo vi al alumno, han pasado como 4 años y ya es eurítmico. Entonces, eso es un caso muy específico en donde, como la música, y como les decía, no solo la música, sino también el movimiento, beneficia a un alumno, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, en mi caso han sido muchos, y yo, ya nada más para concluir un poco, siempre lo comento con colegas o maestros. Cuando vemos a los alumnos graduarse, sabemos que del currículo de las materias, ahí está implícito la labor de todos. Es evidente que, pues digamos, si uno está graduando en música, pues, como decimos, le agradezco a mi coach, ¿verdad? Pero pues le agradezco a toda la institución, a toda la formación, porque ahí está implícita una materia de armonía, una materia de formas de la música. En el caso de un graduado de la danza, ahí está implícito el trabajo de los pianistas acompañantes. Está, por supuesto, implícito el trabajo del maestro de técnica, pero también de acondicionamiento, pero también de historia de la danza, etcétera, todo lo que forma todo eso. Entonces, sí lo señalo que en la experiencia he visto muchísimos avances con la enseñanza musical. Esa pregunta es interesante porque tengo que ponerme en el caso de un maestro de danza. Yo no soy maestro de danza, pero sí trabajo con muchos maestros de danza y justamente les aconsejo. Y además yo también aprendo, y esto es algo que uno va ganando con la experiencia, ¿no? Definitivamente. En mi opinión, lo que hay que considerar para seleccionar, digamos, la pieza más adecuada para un ejercicio es, primero, entender qué es lo que se necesita del ejercicio mismo, cuál es la calidad, cuál es digamos, el objetivo, qué es lo que yo quiero que los alumnos desarrollen. Lo que se quiere resaltar muchas veces son, digamos, calidades, contrastes de movimiento. Estoy hablando directamente de un movimiento ligado o uno atacado, por decir algo. Pero también a veces también se requiere fraseos de secuencias de pasos, ¿no? Entonces, dentro de eso, ya que tenemos, lo más importante es saber qué es lo que yo quiero desarrollar como ejercicio de técnica,
Ahora, con esto mismo, se desarrolla en sí mismo un pie rítmico, un pie musical. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el maestro, por decir, ¿no?, necesita enfatizar un movimiento, digamos, atacado, en sí mismo ya tiene el patrón musical o el esquema musical que está buscando, ¿no? Yo siempre lo digo, me preguntan muchos pianistas, ¿cómo le haces para saber qué música quieren? Y esa es la pregunta también, ¿no? En el caso que estés tocando una pieza específica o estás improvisando. Pues escucha al maestro, ahí lo está diciendo, claramente, ¿no? Entonces, como yo les decía, para mí el maestro de danza es un director donde la orquesta somos los alumnos de danza y el pianista acompañante. Y él está dirigiendo, él está proponiendo qué es lo que quiere en la búsqueda de los objetivos que hablábamos al principio de la pregunta. Entonces, digamos, ahora, ya sé lo que quiero como maestro. Ahora, ¿cómo escogerlo? Bueno, alguna vez preguntan, escuché a una alumna que le decían, oye, ¿cómo es que tú sabes, una niña de 12 años, ¿no? ¿Cómo es que sabes tantas palabras? Es que me gusta mucho la lectura, dice la niña. Y entonces hay palabras pues que las tengo ya. Y entonces sí, lo diría, por supuesto, como maestro de danza, ¿dónde están las herramientas? Ya lo hablamos, ¿no? Está en la música, muy bien. ¿Qué necesito? Pues acércate lo más posible a la música y no te restrinjas de estilos, fuera prejuicios. Eso también es muy importante, no lo he hablado, pero tiene que ver mucho los recursos didácticos. Para tener entre más, digamos, más herramientas didácticas, estrategias didácticas, ¿qué se requiere? Pues justamente no tener prejuicios. La didáctica misma. No podemos a estas alturas, digamos, aunque sea el estilo que estemos enseñando, en el caso de la danza clásico o contemporáneo, no sé, tradicional, no sé, no nos podemos quedar en la didáctica con un solo esquema. Tenemos que tomar de todos lados, de todos lados. Yo en mis clases de educación musical retomamos de todo lo que les sea de lo transdisciplinario, ¿no? Yo, por ejemplo, para dar una clase de historia, no me puedo nada más enfocar en un libro. Digamos, tenemos el libro, tenemos una pintura, ¿no? Tenemos una pieza musical, ¿no?, un acorde, no sé, un paso de danza para enseñar una cuestión de la historia. Y ahorita me vi, ¿no?, una cuestión, o sea, me vi corto, ¿no? Pero hay que retomar de todo. Entonces, es muy importante que el docente, el maestro de danza, se relacione mucho con las formas musicales, dancísticas. Es un universo que, como les decía, si lo vemos con una mentalidad muy abierta, podemos retomar tranquilamente todo nuestro material. Entonces, ya cerrando un poco la pregunta de cómo podemos escoger la música adecuada, entonces, primero tenemos que saber cuál es nuestro objetivo que queremos desarrollar en el alumno. Y segundo, tener lo más amplio el panorama musical, lo más abierto posible, para de ahí escoger lo que yo estoy cantando al dictar un ejercicio de danza, por decir algo, ¿no?, como maestro. Y en el caso del pianista acompañante, cómo selecciona la pieza adecuada, ampliando un poco más la pregunta, escuchando al maestro, qué es lo que quiere, ¿no? Cerrando digamos, todas las preguntas, toda la entrevista, podría decir que sí debemos entenderlo muy relacionado, transdisciplinario desde el punto de vista, sin prejuicios y siempre propiciando un conocimiento oculto que es valores, respeto, ¿no?, que va más allá de lo que estamos aprendiendo en una clase de danza con música al acompañamiento. Muchas gracias.
Cuando la danza apareció por primera vez, lo hizo al lado de la música. Hay un impulso natural para mover al cuerpo con base en los sonidos que se oyen. Tanto la danza como la música surgieron como un lenguaje complejo incluso antes de la aparición del lenguaje verbal. La música y la danza siempre han estado unidas. No es raro que los primeros maestros de danza también hayan sido músicos. Sin importar el género o estilo que bailes, seas bailarín, maestro o coreógrafo, la música te acompaña. Ahí está, exaltando nuestras emociones día con día. Encuéntrala, descúbrela y entiéndela, porque ese misterioso lenguaje te puede brindar la fuerza, el valor y la energía que necesita ese movimiento. Al bailar, fúndete con ella. Entrégate, porque es ella la que tiene la llave para convertirnos de ejecutantes a grandes artistas.